Muy bien. Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a esta noche de las estrellas. Soy Stephanie Madrid, voy a estar impartiendo esta plática. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Física y parte de la Sociedad Astronómica de la Niaquea. En esta ocasión les voy a estar hablando sobre la gravedad, el fenómeno sublunar de Johannes Kepler. Y es que este fenómeno de la gravedad ha sido una construcción de su concepto desde los filósofos antes de Cristo hasta mucho después, hasta lo que tenemos en la actualidad. Y es un fenómeno bastante interesante que ha sobrepasado a a todas las mentes brillantes a lo largo de la historia. Y es que ahora conocemos la gravedad normalmente como una de las cuatro fuerzas fundamentales, así como la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza magnética y la fuerza de la gravedad. Sabemos que esta fuerza de la gravedad afecta a cualquier materia, incluso hasta la luz, hasta la luz. Y es así que la mejor teoría que explica la gravedad hasta el momento es la relatividad de Einstein, y comenzando desde Aristóteles, desde el siglo IV a.C. Él tenía ideas muy peculiares, y entre unas de ellas, pues era que los cuerpos tenían una tendencia natural, es decir, que si iban, su movimiento estaba regido hacia donde era su naturaleza. Por ejemplo, el vapor, su tendencia natural era ir al cielo, entonces subía, iba su movimiento, era para arriba. Sin embargo, las rocas, su tendencia natural era ir al centro de la Tierra, que en este caso era el centro del universo, porque otra idea que él tenía era que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Tanto los planetas como el Sol y todo cualquier tipo de astros giraban alrededor del Sol. Entonces, cualquier cosa iba a su tendencia natural a formar parte del centro del universo. Y entre más pesado era, con mayor rapidez caía al centro del universo. Entonces, si un material estaba compuesto de varias cosas, la suma de sus materias primas iba a ser hacia dónde se iba a mover, si hacia el cielo o hacia el centro de la Tierra. Y es que otra cosa que tenía él era una idea sobre que la fuerza era de contacto directo. Esto quiere decir que solamente el movimiento se daba mientras alguien lo estaba empujando. Cuando ya no lo empujaban, entonces estos caían, y era que por eso hacían los proyectiles un movimiento curvo para abajo, porque ya no tenían ese empuje para seguir el movimiento. Y esto fue algo que causó bastante conflicto después, o por lo que se fueron el desprendimiento de las ideas aristotélicas, pero no fue hasta muchísimo tiempo después, con Nicolás Copérnico en el siglo XV después de Cristo, que cambian estas ideas, pero tuvieron que pasar 18 siglos con la idea del heliocentrismo. El heliocentrismo se basaba en que ahora el centro del universo ya no era la Tierra, sino el Sol. Y alrededor de él giraban los planetas, los astros, las galaxias, cualquier objeto astronómico giraba alrededor del Sol. Esta idea no fue muy bien aceptada y tuvieron que pasar mucho tiempo para poder aceptar que nosotros, que la Tierra, ya no éramos el centro del todo. Pero entonces aquí había un choque de teorías, porque si entonces ahora el Sol era el centro, todas las cosas tenían que caer hacia el Sol, y si era así, ¿por qué no lo hacían? Entonces, para responder esta pregunta, lo que hizo Nicolás Copérnico es dejar de pensar en una gravedad universal, sino en numerosas gravedades, en donde cada planeta tenía su propia gravedad. Es decir, que las cosas de la Tierra caían hacia la Tierra, las cosas de Marte caían hacia Marte, así mismo las cosas del Sol caían hacia el Sol,
y tenían como un efecto de mediano alcance, no afectaba a los otros planetas la gravedad. Y es que el movimiento que tenían los planetas no afectaba la gravedad o no era por la gravedad, sino solo eran movimientos naturales que seguían su trayecto y no eran afectados unos a otros. Otra idea que tenía él es que todas las cosas tendían a tener una forma esférica, que todo se compactaba en una cierta redondez, y era por eso que los planetas, el Sol, tenían esta forma de círculo, de esfera. Pero había esta intriga todavía de cómo se llegaba a efectuar una fuerza a distancia, o sea, una fuerza que no tuviera un contacto directo. Y es hasta William Gilbert, en 1544-1603, que él, lo que podemos reconocer bastante es el paso del misticismo a la ciencia. Junto con Galileo Galilei, a ellos dos se le atribuyen lo que es el método científico, pasar de simples teorías o filosofía a observaciones, experimentaciones y comprobación. Y él lo veía así. Y es que con la llegada de la explicación del magnetismo, que por ejemplo nosotros conocemos lo que es un imán, y sabemos que un imán atrae a ciertas cosas. Si ponemos una moneda a un imán, pues el imán, aunque no esté tocando, lo va a atraer. Entonces eso explicaba cómo existía una fuerza a distancia. Esta fuerza a distancia supuso que se comportaba igual en la Tierra. Por lo tanto, la Tierra era un imán gigante y hacía que todas las cosas se fueran hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, y así lo explicaba cómo era la gravedad. Sin embargo, esto no es así. Si bien la Tierra sí es un imán, eso es realmente algo cierto, pero no funciona de esa manera, o no es porque nosotros nos unamos a la Tierra por el magnetismo. Lo que realmente hace este campo magnético es cuidarnos de los rayos del sol, del polvo estelar, y también es producto de las auroras boreales que se pueden ver en los polos. Sin embargo, pues no es un fenómeno que atraiga las cosas a la Tierra. Y asimismo, él pensaba que todo el sistema solar estaba regido por un mecanismo magnético, que los planetas con el Sol se movían mediante el magnetismo. Y fue hasta Johannes Kepler en 1571, en 1630. Johannes Kepler, pues, es el tema fundamental de esta edición de Noche de las Estrellas, y eso es porque tiene muchísimas aportaciones a la ciencia, como las leyes de Kepler, las 3 leyes de Kepler de los movimientos sobre los planetas, así como el descubrimiento de una supernova, aportaciones a la óptica y construcciones a los conceptos de inercia, de fuerza y de gravedad. Y entre la gravedad, como él era buen conocedor de todos los trabajos de William Gilbert, él también tenía una idea de que la gravedad era gracias al fenómeno magnético, que se comportaba mediante eso. Y es que él pensaba que el Sol tenía cadenas o hilos magnéticos que unían a cada planeta. Y entonces cuando estaban unidos y el Sol rotaba, entonces estos hilos se movían y hacía que los planetas orbitaran alrededor de él. Y así explicaba cómo sus movimientos iban alrededor del Sol. Sin embargo, más aún, él pensaba que en sí la gravedad solamente era un fenómeno sublunar. ¿Qué quiere decir esto? Que solo afectaba a la Luna y a la Tierra, que solo existía entre ellos dos y no era un fenómeno universal o que afectara a todo el universo, solo a la Tierra y a la Luna, y que si no hubiesen existido las órbitas que se mueven alrededor, entonces la Tierra ascendería a la Luna y la Luna descendería a la Tierra. También pensaba que una piedra estaba unida a la Tierra
gracias a cadenas magnéticas y era lo que nos mantenía también en la Tierra. Con la llegada de Galileo Galilei, que como habían comentado, pues él también se le atribuye el paso a la ciencia con el método científico, pues él experimentaba y decía que la gravedad era una propiedad empírica y no teórica, no algo solamente con teorías como se analizaba hasta antes, sino que era algo que podíamos experimentar y comprobar fácilmente. Y él lo que hacía era experimentar con proyectiles que se lanzaban, con cañones de proyectiles, con el péndulo y con planos inclinados. Y con él observaba cómo funcionaba este fenómeno. Sin embargo, no sabía la causa de la gravedad, no sabía por qué funcionaba o qué era lo que lo causaba. Y entonces se reconoce esta ignorancia, algo que no se había dicho hasta con él. Y con Pierre Gassendi, en 1592 a 1605, él no se conformó con solo decir no sé la causa de la gravedad, sino más aún la describió y dijo que era un fenómeno natural, que, que la gravedad era entre cuerpos masivos que se atraían. Había una atracción entre un cuerpo masivo como los planetas y había esta atracción. Esta atracción era una fuerza externa a través de impulsos. Al contrario por ejemplo, Aristóteles, él decía que el impulso no solamente se daba con el contacto directo, sino que la misma atracción efectuaba ese empuje para que se dieran, para que se diera el movimiento y se juntaran. Asimismo, él consideraba que el movimiento era rectilíneo y conservativo, que si nadie le efectuaba una fuerza externa, entonces el movimiento iba a ser totalmente recto y eternamente se iba a seguir hasta el fin del universo. Y si había un movimiento curvo, como en los proyectiles, es que había una fuerza que estaba influenciando sobre él y que por eso los proyectiles caían, porque no solamente estaba su movimiento, sino había una fuerza de gravedad que lo estaba atrayendo. Fue hasta la llegada de Isaac Newton cuando ya lo conocemos un poco más y sabemos de qué se trata todo este misterio de la gravedad y nos da su famosa ley de gravitación de la gravedad, que nos dice que no solamente son entre cuerpos masivos, sino de cualquier tamaño de la masa, ya sea masivo, ya sea muy pequeño, siempre hay una fuerza de atracción y que esa fuerza de atracción que hay entre dos objetos es inversamente al cuadrado de su distancia. Entonces, entre más lejos se tengan, pues menor va a ser la atracción que haya entre ellos. Pero, sin embargo, tenemos que la teoría más acertada sobre lo que es la gravedad es gracias a la relatividad general de Albert Einstein, que también en su momento causó mucho revuelo en el siglo XX porque deja de verse como una fuerza. Es algo muy extraño y se introduce el concepto de espacio-tiempo. Un espacio-tiempo en el que conocemos las coordenadas X, Y, Z como los lados de un cubo, las dimensiones de un cubo más otra dimensión. Esa dimensión es el tiempo. Y es que cuando se tiene todo esta área, este plano, y si tenemos una esfera como el Sol, que es de tamaño masivo, va a curvear el espacio-tiempo. Entonces eso sería la gravedad, no solo una fuerza, sino un producto de la deformación del espacio-tiempo que hace que se curve y por eso caigamos. Y no solo eso, no solo en cuerpos masivos, incluso los cuerpos pequeños, por más mínimos que sean, se crea una pequeñísima deformación. Y así es como conocemos nosotros qué es la gravedad ahora. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme.